Gracias por cada uno de mis hermanos que aparte este tiempo porque saben y estamos claros, Señor, que somos bendecidos, Padre. Gracias por nuestro hermano Donny, Señor. Cada día, Señor, entrégale sabiduría, Padre amado, para que él pueda seguir enseñando, Señor, y entregando tu palabra, tu enseñanza, Padre. Te bendecimos a ti, Señor, y te pedimos que tú seas el centro, Señor, en esta tarde, Señor, que sin ti, Espíritu Santo, no podremos hacer nada, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Amén, hermano. Que Dios les bendiga. Muchas gracias nuevamente, hermanos, por el tiempo que ustedes dedican para poder estar en estas clases. Sabemos que ya comienza a entrar el invierno y uno hasta ahora quisiera estar acostado, ¿cierto? Ya como ya estar ahí escondidito en la cama, ¿cierto? Yo todavía no puedo con Cindy porque tenemos una pequeña bebé que es un poquito revoltosa de vez en cuando. Pero le agradezco, hermano, a usted, y como iglesia agradecemos este esfuerzo que usted hace, porque sabemos que el tiempo, el clima hace que sea un poquito más complicado, pero usted está dedicando un tiempo que no es solamente para usted en lo personal, sino que esto es un crecimiento para el reino de Dios, un crecimiento que nos va a permitir a nosotros como iglesia seguir dando pasos en pos de ser una mejor iglesia. Así que, hermano, muchas gracias por este tiempo que usted dedica. Como Ebenezer le decimos gracias, porque no solamente vamos a crecer los que estamos en este lugar, sino que habrán otros que también van a poder recibir de todo lo que usted está en este momento siendo ministrado para luego ponerlo al servicio de los demás. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a ir un poquito recordando a grandes rasgos. La semana pasada tratamos la diferencia de lo que era el relato de Génesis 1 y Génesis 2, concluyendo al final de la necesidad de lo que Dios hace, básicamente en decir que Dios es el dador, creador de todo, y como tal nosotros somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y allí es donde entramos nosotros como iglesia, que somos administradores de lo que Él ha puesto en nosotros. Amén, ¿cierto? Así que quiero invitarle a que vaya conmigo al escrito de Pedro. Si usted me acompaña en este momento, en Primera de Pedro, capítulo 5. El libro de Pedro, capítulo 5, en el versículo 1 en adelante. Este texto bíblico nos va a guiar hacia la conclusión de lo que fue la clase pasada. Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 1 en adelante. Si alguien, por favor, lo tiene, encienda su micrófono y lo lee en voz alta. Hasta el verso 4. Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 1 al 4. Si alguien lo tiene, encienda su micrófono y lo comparte con nosotros. Amén. Dice así. Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Mire,
por favor, si usted está con su Biblia o en su celular, usted tiene allí para poder seguir la lectura, vayamos a analizar el verso 2 del capítulo 5. Dice, la primera parte, apacentad la grey. ¿De quién es la grey? De Dios. Inmediatamente nos pone en una posición que debemos entender hacia de quién es la grey, y nos pone a nosotros como apacentadores, es decir, el término pastorear, aquí podemos asociarlo. Entonces, vayamos nuevamente, por eso digo, vamos a ir uniéndolo con la clase pasada para que usted vaya poniéndole atención. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Cristina que se sumó. Dios le bendiga, hermana Cristina. Entonces dice, en primera parte, apacentad la grey de Dios. Inmediatamente pone al pueblo de Dios, pone a las personas, pone a las ovejas que son de alguien. No son de usted, no son de mí, no es del pastor, no es del líder, no es de una congregación, es de Dios. Y pone la función inmediata de nosotros en este caso, que es apacentar, es decir, pastorear. Y fíjese lo que posteriormente sigue, que está entre vosotros, ojo, cuidando de ella. ¿Se recuerdan lo que decía el texto bíblico del libro de Génesis? Debemos labrar, trabajar y cuidar la tierra. ¿Se recuerdan? Una vez más aquí aparece el concepto cuidar. ¿Qué debe hacer entonces los que están a cargo, quienes están dirigiendo, quienes están ministrando a la iglesia? Es el acto de apacentar, pastorear, con todo lo que aquello significa. Esto es solamente un paréntesis para lo que se viene más adelante cuando hablemos de los principios de liderazgo en cuanto a la imagen y persona de Jesús. Pero aquí comenzamos ya a matizar un poco al entender que debemos apacentar, es decir, pastorear, guiar a buenos pastos a la grey. ¿Y cuáles son los buenos pastos? Es llevarlos a la escritura, llevarlos al primer sentido de la palabra, o a la que la palabra realmente quiere hablar a su pueblo. Y por eso termina diciendo, cuidando de ella. Y ojo con esto, no por fuerza, sino voluntariamente. Una vez más, la ordenanza y las palabras de Dios en el principio fueron, tú tendrás que labrar, trabajar y cuidar la tierra. Una vez más vemos conceptos similares. ¿Cuál es el trabajo nuevamente de aquellos quienes están liderando y dirigiendo la iglesia? Es cuidar, no por fuerza. Dios no obligó, Dios le dio una orden con amor. Por lo tanto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ojo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Una vez más, cuando nosotros vemos el concepto Señor en el Nuevo Testamento, ojo con esto, porque esto ya es un poquito la oportunidad que tenemos aquí en los estudios de poder dialogar, y es esto. Cuando nosotros encontramos el concepto Señor en el Nuevo Testamento, está muy ligado a lo que en aquellos años se hablaba de lo que era el Señor. El Señor era quien estaba a cargo y tenía esclavos dentro de sus casas, dentro de sus tierras. Era el Señor y todo lo demás estaba por debajo. Por eso que aquí el término termina diciendo, no teniendo señorío sobre ellos, es decir, los que están trabajando dentro de la iglesia no están por sobre los demás, no tienen una potestad mayor que los demás, para nada, todo lo contrario. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Una vez más, observamos que el relato de Génesis, tanto en el capítulo 2, donde nos habla directamente de lo que Dios le pide a la humanidad, de lo que Dios le pide a Adán, está directamente relacionado con este texto bíblico de manera similar a cómo quienes están dirigiendo y ministrando la iglesia deben tener este concepto de cuidado, de resguardar, de apacentar a aquellos que están dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Me voy explicando con esta primera parte
¿Alguna duda, alguna acotación, algo que quieran mencionar? ¿O vamos bien por el momento? Sí, vamos bien. ¿Sí? Qué bueno. Me alegro, hermanos. Miren, yo tenía un profesor en el seminario que él decía siempre lo mismo. Cuando uno le pregunta a los alumnos, en este caso cuando yo estaba estudiando en el seminario, él era el profesor, él decía, cuando uno le pregunta a los alumnos si está todo claro y había un silencio, habían dos opciones. O entendieron todo o no entendieron nada. Yo me quiero quedar con que entendieron todo. Así que vamos a seguir avanzando. Amén, hermanos. Entonces, de esta forma podemos concluir y a la vez enlazar, concluir la clase pasada y enlazarla con la que ahora vamos a tener en este momento. Amén, hermanos. Quedamos claros entonces con esta idea de cómo se pueden unir estos dos pasajes bíblicos, de lo que era el Antiguo Testamento y de lo que de alguna forma era el principio de Dios para con la humanidad, y de qué forma nosotros vemos que el principio de la Escritura que está exponiendo Pedro en este momento es que aquellos que están para trabajar y servir dentro de la iglesia y cuidar a las personas deben tener el mismo principio de cuidarlos y trabajar por ellos. Amén, hermanos. Amén. Bueno, miren, voy a hacer el intento nuevamente de compartir la pantalla para que ustedes vean una imagen que creo que va a ser útil. Creo que la están viendo, ¿o no? Ustedes me dicen, yo creo que están viendo dos citas bíblicas, ¿cierto? Amén. Vayan conmigo. Me ayudan, por favor, primero con el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 17 al 24. Es una lectura muy utilizada. Y de la misma forma Lucas, el capítulo 12, versículo 17, que son lecturas muy utilizadas, muy palpables y fáciles de reconocer. Entonces, sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es un diálogo entre las dos escrituras, entre los dos relatos. Vamos a hacer un diálogo entre ellas para llevar a una buena conclusión. Por favor, como siempre les digo, si alguien encuentra el texto primero de Éxodo, por favor encienda su micrófono y nos comparte la lectura. Éxodo 18, 17 al 24. Miguel, una consulta. ¿Estás grabando, cierto? ¿Tú que eres el hombre de la grabación? Muchas gracias. Gracias, hermano. Amén. Éxodo 18, ¿cierto? 18, 17. Amén. Perdón, la hermana Evelyn parece que lo tiene. Sí. Ya. Éxodo 18, del 17 al 24. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por tu pueblo delante de Dios y somete tú a los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo tu pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Amén. Evelyn. Este texto bíblico es muy utilizado dentro de este concepto de lo que es el liderazgo. Y algunos dirán, oye, pero el suegro de Moisés viene con una palabra ya más autoritaria y le dice, no, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto.
Y uno dice, oye, pero él no vino en el nombre del Señor ni nada por el estilo. Sin embargo, quiero, como siempre les pido, mantengan allí su Biblia abierta y quiero que ustedes puedan continuar la lectura. Lo que dice es interesante en el verso 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Él tiene una autoridad total, en este caso Jetro, el suegro de Moisés. Pero fíjense desde dónde viene esta autoridad que menciona, porque aquí viene algo importante, algo que realmente hace entender esta autoridad con la que Jetro está hablando. Dice, está tú por el pueblo delante de Dios. Jetro le dice, mira, esto no va a cambiar. Tú sigues siendo quien va a ministrar y va a liderar al pueblo porque es donde Dios te puso y eso es lo importante. Tú eres a quien Dios quiere en ese lugar. Pero mira, tú vas a tener que enseñar a ellos, en el verso 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces aquí viene la riqueza de este consejo. El consejo de Jetro es cierto que está alineado con un concepto administrativo en donde le dice, ¿sabes qué? Ordena de esta forma, en grupos de tanto, etcétera, etcétera, en grupos más grandes, en grupos más pequeños. Pero la esencia del consejo de Jetro no está en esa agrupación de personas, sino está en que enseña a ellos, no cualquier cosa, las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar. Es decir, aquellos que iban a liderar estos grupos debían tener una base sólida. No son personas que, por así decirlo, que Jetro le dice a Moisés, Moisés, busca personas que sean como de tu confianza nada más, personas con las que tú te lleves bien, personas que tú creas que pueden hacer bien el trabajo, personas a las cuales tú creas que pueden a lo mejor liderar, sino que directamente Jetro hace una ordenanza o le da el consejo cargado de una administración, cargado de una palabra de Dios. Enséñales a ellos las ordenanzas, enséñales a ellos las leyes, enséñales a ellos el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces, este consejo de Jetro, que para muchos es un muy buen concepto administrativo, está cargado de un concepto que es la administración. Es decir, los que van a estar a cargo de estos grupos son personas que deben estar llenos del Señor. No llenos de cualquier concepto, sino de lo que a ese tiempo Dios había revelado a través de la ley y de las ordenanzas. Por lo tanto, lo que nosotros podemos observar aquí ya son principios propiamente tal desde la parte administrativa, pero también desde la parte de la administración. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando nosotros observamos al mundo, cuando elige a sus líderes o elige un puesto de trabajo que quizá tiene que estar en una parte administrativa o en una parte de dirigir a personas, digámoslo así, se buscan ciertos conceptos, ¿cierto? Que tenga a lo mejor la expertise, que tenga a lo mejor los estudios necesarios, que tenga a lo mejor un currículum que le permita dirigir a otros con una experiencia vasta. Y dependiendo del puesto es lo que más va calificando o no calificando para aquello. Sin embargo, aquí la Biblia directamente, la palabra del Señor, nombra conceptos muy claros. No habla del tipo de persona. No está hablando de las cualidades de la persona, sino que está hablando de aquello que Dios tiene que hacer en las personas. Por lo tanto, cuando nosotros observamos quiénes deben dirigir a la iglesia, aquí comenzamos a tener las primeras ilustraciones que nos pueden orientar hacia qué es lo que Dios quiere para aquellos que están dirigiendo a su iglesia. Y no me refiero solamente al concepto del pastor de la iglesia, sino que aquellos que dirigen a la iglesia. Todos aquellos que desarrollan alguna labor dentro de la iglesia están en el acto de
dirigir a la iglesia. Al final de la clase vamos a ver otro texto bíblico que nos va a ayudar un poquito a orientar a este concepto de la dirección de la iglesia. Amén. Si alguien tiene ahora el libro de Lucas, capítulo 9, verso 12 al 17. Encienda su micrófono y adelante. Pero el día comenzaba a declinar. ¿Se escucha? Sí, amén. Ya. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron a lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Este texto bíblico también es un relato muy conocido desde lo milagroso, ¿cierto? Pero Dios siempre nos quiere mostrar algo más allá del milagro, como yo siempre lo he dicho, y yo le invito a usted que usted pueda leer mucho más allá del milagro. La interrogante viene inmediatamente de parte de los discípulos cuando Jesús les dice: denle ustedes de comer, ¿cierto? Entonces los discípulos, en una respuesta humana, le dicen ellos, primero que todo le dicen: mándalos a sus casas, que ellos vayan a comer. La respuesta humana es aquella, y aquí es donde yo quiero un poquito hablarle a su corazón y a su mente también. Usted que está llamado a dirigir la iglesia, a ministrar la iglesia, normalmente el ser humano tiene esa respuesta. No somos muchas veces de rebuscar el recurso divinamente hablando, somos quizás más contrarios, o por así decirlo, somos más detractores de ver algo positivo cuando vemos un panorama tan oscuro. La humanidad, nuestra humanidad nos impide ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Así que por eso yo quiero que usted pueda no sentirse mal con este concepto, sino que todo lo contrario, hoy día lo estamos entendiendo. Entonces, la humanidad de los discípulos y directamente de los apóstoles es decir: mándalos a sus casas, mándalos a que vayan a comer, mándalos a que busquen refugio. Y después Jesús, cuando les dice: denle ustedes de comer, ellos nuevamente en una respuesta humana les dicen: no tenemos más que unos panes y unos peces. Es decir, la humanidad está hablando aquí. ¿Qué quiero llegar con esto? Muchas veces el líder está dentro de este concepto en donde responde desde la humanidad. No, yo no creo que podamos crecer en este lugar. No, yo no creo que tengamos más jóvenes. No, yo no creo que alcancemos más niños. No, yo no creo que algún día podamos tener esto como iglesia, porque la humanidad habla. Y usted, hermano, yo aquí voy a ser muy enfático en esto. Muchas veces somos categóricos en decir: oye, ¿cómo esta persona se equivocó? Oye, ¿cómo esta persona está dudando de Dios? Hermanos, quienes están hablando en la Biblia son los apóstoles, diciéndole a Jesús, a quien habían visto hacer milagros, a quienes le conocían. Aún así, hay una cierta duda de no entender todavía lo que Dios podía hacer. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender también a aquel hermano que quizás le está costando, y nosotros guiarlo a que pueda creer aún en los panoramas oscuros. Ese es el trabajo de aquellos que están llamados a servir dentro de la iglesia. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, Jesús va a utilizar el mismo principio que el libro de Éxodo.
Y aquí viene una pequeña comparación, amado hermano. Y aquí es donde usted va a ir hilando. Vamos a hacer dialogar a los dos textos bíblicos. En ambos textos bíblicos vemos el principio de un grupo grande llevarlo hacia un grupo más pequeño. ¿Me explico? Jetro le dice, pone a personas en grupos de tanto y de tanto. Jesús les vuelve a dar el mismo principio a los discípulos. Júntenlos. Entonces, en el verso 14 dice, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Entonces, lo que estamos viendo es una similitud muy particular entre ambos textos bíblicos. Se empiezan a unir. Jesús utiliza un principio propio en cuanto a cuando hay multitudes. Y aquí es donde nuevamente Jesús no manda alimentar a estos 5,000, que ahora iban a estar en grupos pequeños, a cualquier persona. Jesús directamente en el verso 13 les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le respondieron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Una vez más, la humanidad hablando. Entonces, dice posteriormente en el verso 15, así lo hicieron, y los hicieron sentar a todos, verso 16, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos hilando estos dos relatos. Primer principio. Grupos grandes fueron llevados a grupos pequeños para que pudieran ser ministrados. No administrados, ahora ministrado. La administración es la división en grupos pequeños. La administración es que van a haber personas por delante de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? En el relato Jetro le dice, los hombres que vas a poner por delante tienen que enséñale las ordenanzas, enséñale las leyes, qué es lo que deben hacer y cómo deben andar. Jesús utiliza nuevamente el concepto de la administración porque no pone a cualquier persona a alimentarlos. No es que dice, a ver, tráiganme personas que estén por allí y que ellos vayan repartiendo. No. Jesús desde un principio le dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Para Jesús era importante la comida, hermanos. Sé que puede sonar gracioso para algunos, pero para Jesús era importante la comida. Para Jesús era importante que las personas comieran. Pero aquí vienen dos cosas. Para Jesús era importante que comieran y comieran bien, porque dice que se saciaron, pero también era importante lo que comían. De la comida espiritual estoy hablando ahora. Y que no fuera cualquiera que le diera de comer, espiritualmente hablando, sino que quien debía darles de comer eran hombres llenos de él. Y eran hombres nada más y nada menos que sus apóstoles. Entonces, hermanos, vemos las primeras similitudes donde podemos hacer dialogar y encontramos que ambos relatos bíblicos van dialogando de manera muy similar entre ambos. Por conclusión, podemos ver que más allá del concepto administrativo de la separación en grupos para que se pueda trabajar mejor, había un concepto que era el mismo, que era, debían ser hombres llenos del Señor. Es decir, los que están llamados a trabajar con los otros deben ser hombres y mujeres llenos del Señor. ¿Y por qué? Porque Jesús utilizará el mismo principio. Y en ambos casos, tanto en Éxodo como en el libro de Lucas, podemos ver lo que la misma necesidad de las personas. Si alguien, por favor, tiene Mateo capítulo 9, verso 36 para poder concluir esta idea. Mateo, ¿cuánto, hermano? Capítulo 9, versículo 36. Si alguien lo tiene, lo pueda leer.
Dice, recorría Jesús todas las ciudades. ¿Es ese? Sí, amén. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. En ambos casos, amada iglesia, amados hermanos, vemos la misma necesidad. Y me encanta ver este texto bíblico porque es una de las formas más simples de poder entender por qué Jesús tenía esta sana costumbre de velar por aquellos, porque en ambos casos vemos la misma necesidad. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque el concepto pastor, como les dije en un principio, tiene que ver con cuidado, con llevar hacia los buenos pastos y velar por el bienestar de las ovejas. Amén, hermanos. Amados hermanos, antes de avanzar, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, algo que acotar, algo que mencionar, algo que a lo mejor incluso esté discrepando con este hombre. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, hermanos? ¿Me voy explicando? ¿Alguien que quiera mencionar algo o vamos bien por el momento? Hermano Carlos, adelante. Creo que usted está levantando la mano. Amén. Amados, que el Señor les bendiga. Estaba analizando, digamos, todo el texto y cómo se entrelazan los pasajes bíblicos en un sentido armónico. Lo que me llama la atención y encuentro interesante es respecto a Jetro, el suegro de Moisés, que, bueno, alguna sabiduría también tenía, aparte de la autoridad como sacerdote. Y lo que me llama la atención y que probablemente aquí no se ha profundizado es el tema de las divisiones respecto a los hombres que iban a ministrar. Entonces, ¿en qué es lo específico? En las cantidades, que habla de millares, de cientos, de 50 y de 10. Y eso nos supone, digamos, una pregunta muy interesante, que ¿quiénes ministraban cantidades más enormes y quienes ministraban grupos de personas que son más acotadas y más pequeñas, como de 10? Entonces yo lo llevo a la analogía respecto al mundo secular, que probablemente esos son niveles de conducción. El mundo secular yo lo tengo muy claro, que el que dirige a 10 personas tiene un rango menor, por decirlo así. Pero lo interesante aquí, yo dejo planteada la inquietud, en el sentido de que ¿a qué mérito espiritual obedece, digamos, que unos con un grupo mayor, otros con un grupo un poco más reducido? Y tiene que ver un poco, yo creo, con las capacidades espirituales o cuáles son los atributos que el Señor estima respecto a aquello. Entonces me resulta muy interesante eso de las cantidades que unas son menores y otras son más grandes, digamos, y eso ahí nos lleva a la tremenda pregunta, digamos. Aquí ya no es un currículum, sino que son consideraciones celestiales que el Señor tiene en su infinita amor y misericordia y soberanía, tiene para cada uno. Eso más que nada. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos, y qué linda observación, porque nos lleva justamente al diálogo. O sea, ¿por qué unos van a poder estar a cargo de más personas y otros quizás van a estar un poquito a cargo de menos personas? Saluda a los hermanos.
Ahorita ya está con su pijama, ya está lista con su outfit para irse a dormir. Así que, pero ¿hacia dónde nos apunta la pregunta que bien dice el hermano? Nos lleva a dialogar qué es o cuáles son las cualidades espirituales, ¿cierto? Aquí viene una respuesta que quizás a mí no me gusta mucho darla, pero de alguna forma nos va un poquito orientando hacia quién podría estar a cargo de más o de menos. Creo que una cuestión primera es que naturalmente hubieron personas más cercanas a Moisés, a la vida y ministerio de Moisés, que fueron los que ayudaron en todo el proceso, fueron los que estuvieron más cerca, y creo que incluso antes de que esto ocurriera ya estaban ya trabajando para el pueblo hebreo, ¿cierto? Entonces, lo que podemos observar aquí es que naturalmente hubieron personas que ya de antes venían trabajando y es posible que ellos hayan tenido una mayor responsabilidad. Sin embargo, aquí viene la respuesta que a mí a veces es como un poquito complejo porque es todo y nada a la vez. A nosotros siempre nos ha sorprendido cómo Dios es capaz de levantar a personas que quizás no tienen las condiciones, las cualidades, ante nuestros ojos. Y decimos, ¿cómo es posible que esta persona haya terminado siendo pastor? Y no lo digo de forma negativa, lo estoy diciendo de forma positiva. Estoy refiriéndome a cómo Dios es capaz de tomar a hombres como, por ejemplo, David, como, por ejemplo, José, como por ejemplo a Pedro, y es capaz de levantarlos y posicionarlos en lugares que no estaba previsto, o sea, no había una forma de que ellos llegaran allá. Entonces, por eso es un buen diálogo que emite el hermano, porque nos lleva a profundizar un poquito más quiénes están más aptos y quiénes tienen más condiciones. Pero como esto es un diálogo, me gustaría que a lo mejor alguien, si quisiera mencionar algo acerca de la interrogante que plantea el hermano Carlos en este momento, porque sigue estando totalmente de la mano con lo que nosotros estamos viendo, la formación de nosotros como cristianos y como líderes también. ¿Alguien que quiera mencionar algo? ¿A alguien se le viene alguna idea? ¿Se le ocurre algo referente a esto? Miguel, adelante. Buenas noches, hermano. Bueno, a mí se me viene la idea, no sé si será lo correcto o no, pero como decía ahí, se iba a delegar a diferentes personas con cierta cantidad de personas a cargo, en este caso. Yo creo que iba a depender del ministerio que iba a tomar a cargo esa persona. Yo creo que iba a ser dirigido a la cantidad, no sé, pues maestros, líderes, a lo mejor pastores que dirigieran a ciertas cantidades de congregaciones, y por eso se iba diciendo, se me imagina mismo, que puede haber sido así según el cargo o según el ministerio el cual había sido delegado hacia esas personas. Comprendo, sí. Comprendo lo que tratas de mencionar, Miguel. El relato bíblico, si bien es cierto, nos menciona directamente algo puntual, y es tratar los problemas que tenía la iglesia, perdón, en este caso el pueblo. Sí, mi amor. Pero entendiéndolo desde ahora, si esa pregunta la abarcamos, la llevamos hacia hoy en día, lo que dice Miguel tiene razón. Quizá obviamente va a depender el ministerio que vaya a tener que ejercer o liderar directamente. Entonces, podemos observar un poquito más allá. No sé si alguien más quiere ir un poquito más allá con esto. ¿Alguien quiera mencionar algo? ¿Se le ocurra algo quizás? No, es como lo mismo, ¿no? Sí, tú te enfocas ahí en el... Pero sí nos deja una encrucijada esto. Yo creo que... Déjala nomás. Nos deja en una posición bien prudente del diálogo de lo que nos decía el hermano, porque nos interroga y nos está interrogando una parte puntual de nosotros. Así que creo que vamos a tener que analizar un poquito más allá. Amén. Entonces,
como le decía, quizás no buscándole una respuesta de mi persona, pero creo que habían personas que anteriormente ya venían trabajando con Moisés más cercano y que quizás ya estaban más preparados, quizás para grupos más grandes, yo creo. Porque en el fin, porque por finalidad todos tenían lo mismo, todos debían ver los problemas que tuviera el pueblo en ese entonces. Amén, hermanos. Quiero concluir con la última laminita, y esto nos va a ayudar un poquito a poner en conclusión la clase de hoy. La iglesia debe tener en su ADN el servicio. Hermanos, esto es ADN, no hay otra cosa. En nuestra sangre como cristiano tiene que estar el servicio hacia los demás, como un principio bíblico de entrega al otro. ¿Qué quiero decir con esto? No es un concepto de lo que yo le estoy diciendo a partir de un pensamiento personal o a partir de que un libro lo dice. No, esto es un principio bíblico, la entrega al otro. ¿Y cuáles son esos principios que uno puede observar? El pastorear, el profetizar, el evangelizar, el hacer misiones, el ser maestro. Porque más que un puesto es la función a diario de la iglesia. Creo que analizamos, si ustedes me ayudan a recordar, el relato bíblico en donde dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas y pastores, ¿cierto? ¿Recuerdan que leíamos un poquito ese pasaje? Creo que fue la primera clase, si no me equivoco. ¿O no? Amén. Sí, ¿cierto? Lo trascendental de ese texto bíblico se encontraba en el verso siguiente, perdón. ¿Y alguien se recuerda qué dice el verso siguiente? Le voy a poner un 7 al que se acuerde. ¿Alguien se recuerda que dice posteriormente y a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? ¿Dónde estaba? El texto siguiente dice que todo eso es para el crecimiento de los santos. Es decir, todos los ministerios están en función siempre y cuando crezcan los santos. ¿Qué quiero decir con esto entonces, amados hermanos? Y aquí vamos a entrar en un pequeño recordatorio, ¿cierto? Nosotros entendemos ciertos conceptos bíblicos como el que es profeta, aquel que es maestro, aquel que es pastor, etcétera, aquel que es un evangelista, ¿cierto? Nosotros dentro del relato bíblico podemos observar esto, podemos analizarlo dentro de lo que la Escritura nos dice y cómo lo podemos llevar a cabo todo eso al día de hoy. Pero cuando nosotros hablamos de este principio bíblico de la entrega al otro, de servicio, no tiene que ver con el concepto del puesto, tiene que ver con el concepto de la función. Es decir, nosotros necesitamos pastores dentro de la iglesia, sí, por supuesto. Necesitamos gente que pastoree, es decir, gente que esté dispuesta a abrazar a otros cuando estén dolidos, gente que esté dispuesta a cuidar a otros cuando estén desvalidos, gente que esté dispuesta a llevar a buenos pastos a otros cuando estén quizá yendo por otro camino, porque esa no es una función netamente de aquel que es el pastor de la iglesia, sino que tiene que ver con la funcionalidad de pastorear. Entonces, cuando nosotros observamos bíblicamente este concepto del pastor, en este caso, nosotros lo tenemos que entender desde el sentido del cuidado. ¿Se recuerdan el primer texto que leíamos en Primera de Pedro, capítulo 5, que decía que debíamos apacentar, que debíamos cuidar la grey? Entonces el concepto pastoral
tiene que ver, por supuesto, con el concepto de aquellos que están dirigiendo la iglesia como pastores propiamente tal, pero también tiene que ver con la funcionalidad que es necesaria dentro de la iglesia. Y es allí donde muchas veces nosotros estamos fallando. Porque sí, necesitamos pastores, gente que esté dispuesta a pastorear, a cuidar. No desde el puesto, no que necesiten solamente el puesto para poder ejercerlo, sino que lo hagan desde la funcionalidad que es el ADN del cristiano, el ADN de la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca del concepto de profetizar, nosotros tenemos que entender que el profeta como tal está dividido dentro de la iglesia. Nosotros podemos observar al profeta del Antiguo Testamento con el profeta del Nuevo Testamento y son conceptos que no van totalmente igualitarios. Alguien que me diga qué era lo que le pasaba a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién sabe qué le pasaba a los profetas del Antiguo Testamento? ¿En qué forma, hermano Adonías? ¿Qué les pasaba? ¿En qué forma? ¿Qué era lo que normalmente, qué es lo que querían hacer los demás con ellos, con el profeta del Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que querían hacer? ¿Cómo? Matarlos. Quitarles su vida. Claro. ¿Por qué querían quitarle la vida? Porque ellos venían con una palabra directamente de Dios que era denunciar el pecado y denunciar la injusticia social. Esa era la función del profeta del Antiguo Testamento normalmente. Por lo tanto, a nadie le gustaba, y sobre todo a los reyes no les gustaba aquello. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Matarlos. Por eso, una vez más, si nosotros observamos ahora el profeta del Nuevo Testamento y cómo va caminando desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se entiende que Juan el Bautista pudo ser el último profeta entendiéndolo desde el concepto del Antiguo Testamento. Es el más parecido en cuanto a su forma de exponer la palabra de Dios. Porque, sin embargo, en el Nuevo Testamento aparecen dos palabritas. Y ya está que se termina esta reunión, así que vamos a quedar en la incógnita para la próxima semana, parece. Vamos a quedar con toda la duda. En el Nuevo Testamento aparecen dos conceptos para el profeta. Para el profeta existe el concepto de el puesto, aquel que es un profeta, y también está el concepto que es la función profética. ¿Y cuál es la función profética? Es predicar la palabra de Dios, el anunciar el evangelio como tal, anunciar las buenas nuevas. ¿De cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuál es el evangelio? De que Cristo Jesús vino a salvar a la humanidad. Esa es la función. Entonces, ¿la iglesia necesita esta función? Por supuesto. No es que necesite netamente a profetas como tal, sino que todos tenemos que tener la función profética de anunciar las buenas nuevas. ¿Me voy explicando, hermanos, con eso? Amén. Porque no quiero que se genere una duda con esto, porque aquí tenemos que seguir sacando algunas nuevas ideas. Yo todavía con esto no termino. La próxima clase vamos a continuar con con este diálogo de los conceptos que aparecen en la Biblia para poder entender cómo es que todos estos puestos o todas estas funciones están latentes dentro de la iglesia de hoy en día. Porque la Biblia menciona que para poder haber sido apóstol se tiene que haber estado con Jesús desde el principio hasta el final del ministerio de Jesús. Entonces, por lo tanto, uno dice, entonces no hay apóstoles. Claro, bíblicamente lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero necesitamos la función apostólica, por supuesto, porque necesitamos más misioneros. Entonces, hacia allá es donde apunta para poder entender cómo todos estos puestos, por así decirlo, estos nombres pasan a ser necesarios dentro de la iglesia como función. Me explico, hermanos, porque dejo la clase hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar ahondando mucho más en estos conceptos y cómo es que la iglesia debe tener este ADN de servicio. ¿Amén? ¿Me explico, hermanos? Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? Amén, hermano. Yo les agradezco su tiempo. Quiero mencionarle unos pequeños avisitos nada más. Nosotros el día sábado vamos a estar ahí trabajando con algunos hermanos. Les dejamos la cordial invitación para que usted pueda ir. Desde las 10 de la mañana vamos a reunirnos y posiblemente, y lo más seguro es que el día domingo después del servicio nos quedemos un ratito más a seguir
trabajando para hermosear la iglesia. Amén, porque lo necesitamos y lo necesitamos a ustedes. Amén, hermanos. Recordarles nuestro servicio a las 20 horas el día viernes y sin olvidar que nosotros los días sábados, también los jóvenes, nos estamos reuniendo, así que les pido sus oraciones. Amados hermanos, que Dios les bendiga en gran manera y nuevamente muchas gracias por ser parte de este tiempo y apartar este tiempo para poder ser edificados. Que Dios les bendiga y que Dios nos siga usando para su gloria y para el crecimiento de su obra. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos, prendan sus micrófonos y alcancen a despedirse todos porque ya se está por acabar, queda menos de un minuto. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga a cada uno de Dios les bendiga, hermanos. Acabo de llegar a casa. Fuera. Buenas noches a todos. Bendiciones, mis hermanos. Buenas noches. Chao, chao.